Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizarnos. Es una emisión más de su programa Periodismo en Plural. En esta ocasión seguramente le va a interesar, como espero y todos los anteriores, porque lo hacemos con ese ideal de que usted esté bien informado de los temas que seguramente le interesan. Y el tema económico, el tema de la inflación, el tema de los salarios, seguro es un tema que a usted le interesa. Así que es un gusto, un placer para mí darle la bienvenida a nuestros invitados de esta noche, a el doctor Isaac Sánchez de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. ¿Cómo está? Un placer estar contigo, Mirna, y bueno, también con Rogelio, que está por aquí. Gracias, gracias. Rogelio Ramos, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio aquí en Ciudad Juárez. Rogelio, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación, Mirna. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Y el tema es inflación, es economía. Y bueno, antes de entrar a este programa, ya algunos de los temas que están en este inicio de año y que poco a poco, conforme avanza el año, como que se van definiendo. Y uno de ellos, que no es bueno, pero así es la inflación. Y precisamente porque se acaba de dar a conocer cómo se presentó la inflación en esta primera quincena de enero, que nos topamos con que subió y nos topamos con aumentos en algunos productos exageradamente altos, y así que pues ellos tan amablemente nos explican. ¿Cómo empezamos? Bueno, ¿Empezamos contigo, Isaac? Sí, si gustas, primero definiendo para la gente Exacto. que nos ve qué es la inflación. La inflación, de repente, algunos creen que se trata solo de un producto, el cambio hacia arriba del precio de un bien, como por ejemplo la ropa o un automóvil, pero en realidad la inflación es el aumento generalizado en el nivel de los precios. Normalmente se están muestreando, se están tomando los precios de casi 300 productos y servicios por parte del INEGI, y entonces lo va tomando, como tú lo decías en la introducción, lo va tomando por periodos. Entonces compara cómo evolucionaron esos 300 precios entre, en este caso, la primera quincena del 2024 contra la primera quincena del 2023. Entonces, cuando el INEGI hace los cálculos, encuentra un número, que es el que publica, que le llama inflación, y bueno, este número fue de 4.90 para esta primera quincena, que es un número bastante elevado, porque bueno, la gente seguramente ya lo comprueba en el día a día, ¿verdad? Exacto. Pero bueno, a nivel técnico también se los digo, es un número elevado, porque otro organismo que se llama Banco de México tiene la obligación de hacer que ese nivel de precios o esa inflación pues no sea demasiado elevada. Entonces ellos tienen como meta que la inflación sea por lo menos del 3%, o sea, un 5%, que es lo que se está reportando ahora, o casi 5%, pues lógicamente está 2 puntos porcentuales arriba del ideal. Y aquí en Juárez se hace otra medición. Los mismos 300 productos se hacen un muestreo en Juárez, y aquí la inflación fue más baja, pero tampoco mucho, del 3.92%. Pero le digo a la gente porque son 300 productos, pero dentro de 300 hay 24 que son fundamentales. Esos 24 se llama la canasta básica. Y en esos está, por ejemplo, el huevo, está la leche, está el pan de caja, está el aceite, el jitomate, el tomatillo verde o tomate verde, está el chile en sus diferentes variedades, está el comer en loncherías, torterías, también está incluido ahí. Entonces hay varios productos en estos 24, y ahí en esos 24, justo, Mirna, Rogelio, es donde tenemos el problema, porque eso le llama, es un subíndice de la inflación que tiene que ver con los productos agropecuarios y también, por cierto, con los energéticos, porque pagamos el gas, pagamos la luz, entonces eso está también incluido ahí, y ahí la inflación fue todavía más alta. Ahí fue de 5.20%, entonces esa justa es la que le está pegando al índice general, es decir, el que esté aumentando tanto el jitomate, el que esté aumentando tanto la cebolla primordialmente, algunas variedades de carne, pues está haciendo que el índice general aumente mucho, y que cuando ustedes van al súper, van a hacer sus compras, pues evidentemente se encuentran con que todo es muy elevado, porque lo que observan es justo esos 24 productos que más consumen, que son parte de la canasta básica. Y hay otros, los menos, que sí se reducen, pero son insignificantes, digamos, su peso en el total, y por eso finalmente vemos esta inflación, que por cierto no es tan alta como en el pasado,
porque la inflación comenzó a acelerarse en el año 2022, llegando a niveles de incluso del 8%, y luego gradualmente en 2023 se comenzó a reducir. Y todos pensábamos que ya en este 2024 pues ya volveríamos a inflaciones del 2%, del Pues 3%, eso se esperaba, pero no ha ocurrido así. Entonces, justo eso es lo que nos trae. ¿Por qué no ha ocurrido así? Pues no ha ocurrido porque en el sector rural, particularmente en el caso de productos agropecuarios, tenemos dos grandes problemas. El primero es un problema del crimen organizado, que normalmente está extorsionando a los productores del sector rural mexicano. Pero eso siempre ha sucedido, Eso ¿no? siempre ha sucedido. Entonces, ¿cuál es la Pero de diferencia? repente, en este caso, en el caso en el que vivimos actualmente, en este 2024, parece que se está desbordando. ¿Por qué? Porque se le está uniendo a otro problema, que es la sequía. Buena parte de las zonas de producción rural de nuestro país, voy a mencionar, por ejemplo, alguna paradigmática, como es el caso de Sinaloa, pues está enfrentando una suerte de sequías extremas, no hay ya la abundancia de líquido que teníamos antes, las lluvias cambian su frecuencia, no son en el caso de los que esperan el tiempo, pues estos temporales son ya también diferentes y eso se asocia al famoso cambio climático que cada vez resulta mucho más evidente y afecta al precio de algunos productos agropecuarios. El tercer factor es un tema de suministro. No es necesariamente sencillo que lleguen los productos del sector rural, los productos agropecuarios a grandes ciudades como Juárez. De hecho, quien nos ve seguramente viene de otra zona como Veracruz, como Durango, como el mismo O sea, si el tomate Oaxaca. viene de, bueno, ya ahorita Rogelio nos explicará Nos más comentará cómo se surten los diferentes supermercados. comercios. Pero sí tiene que ver eso, la distancia. Sí, claro, por supuesto. Si las distancias no se mantienen estáticas, no siempre es la misma distancia entre los centros de producción y consumo, pero lo que va a variar es el costo para traer esas mercancías desde la producción hasta el consumo. Y los costos involucran muchas cosas, como un buen estado de carreteras, seguridad en las carreteras, un costo bajo de los medios de transporte, llámese en este caso los camiones, costos bajos de la propia conducción, es decir, de los choferes, que haya choferes abundantes. Es decir, en la cadena de transmisión desde la producción hasta nuestro consumo hay múltiples elementos que precisamente ahorita están pegando a la alza, provocando estas restricciones en precio que vemos. Y pareciera que el tema violencia aparece en cada uno de los problemas, ¿no? Sí, definitivamente es uno de los elementos que ya se está observando claramente que sí tiene un efecto, porque de repente algunos analistas veíamos que había tiempos en los que la inseguridad y la violencia como que se absorbía por parte del empresariado y no necesariamente trasladaban ese costo al consumidor final, como que de cierta manera lo estaban amortiguando. Pero ya ha sido tan largo y es tan creciente este fenómeno que evidentemente ya se reflejan los costos y por supuesto en los precios que pagamos. Ya lo estamos dejando al consumidor final. No, sin contradecir lo que dice Isaac, yo creo que es un tema de abasto. Mira, yo soy agricultor. Cuando hay mucha cebolla, la cebolla no vale nada. Y cuando hay poca cebolla, la cebolla vale 100 pesos. Como ahorita vas al supermercado y cuesta 80, 85 pesos el kilo de cebolla. Tomate. Es porque hay muy poca producción. Es cuestión de suertes. Aquí no hay un organismo regulador como en Estados Unidos que te dan un permiso de siembra de tomate, de sandía, de cebolla. No, aquí es al arbitrio y al gusto de cada uno de los agricultores. El que logre. ¿No? Entonces, de repente hay mucha producción de todo esto que te digo, de pepino. Hay que tirar el pepino porque no paga ni siquiera la pizca. Pero de repente no hay pepino y tú vas al supermercado, está en 60 pesos el kilo y el pepino está horrible, pero es porque no hay. O sea, Esto es lo que le da para arriba. Es oferta y demanda puramente. Sí, el factor seguridad, el factor transporte, el factor diésel, el factor transportista, sí lo afecta. Pero lo afecta exactamente igual cuando hay poca hortaliza que cuando hay mucha hortaliza. O sea, eso es un costo, sí, es un costo que siempre va a tener el producto. En cuanto a lo que decía de las mafias, Isaac, sí es cierto que le imprimen un costo extra, pero el mecanismo de trabajo de ellos, que aquí en Chihuahua no lo sufrimos, pero hablando de allá de Colima, de Michoacán, de partes de Jalisco,
ellos agarran el limón, por ejemplo, o el aguacate, que es lo que producen ellos, y ellos lo venden a 35 pesos, y aquí viene a costar a 55 o a 60. Al productor le dan 28 o 25, y ellos se quedan con un diferencial. Ese es el negocio de ellos, ¿verdad? Pero en ningún momento pueden decir, no, pues yo me lo quedo y no lo vendo hasta que me pagan ESEN. Se pudre. Entonces, es una intermediación forzosa que hacen ellos, hostil, pero poniéndole un arancel más, no más. ¿Y ahí no interviene el gobierno? Sí, debe de intervenir, pero pues tú sabes cómo está convulsionado el país, Mirna. O sea, si no atienden los secuestros, los asesinatos, lo que es muy, muy extremo, ¿tú crees que van a atender un problema de comercialización con un arancel hostil? Pues no les interesa. A ellos no les interesa que se pacifique el Estado. Entre más convulsionado esté, para ellos es mejor. ¿Se refiere al gobierno? Federal, claro. Sí. Esto no es un secreto. Bueno, en algunas partes, igual como qué bueno que está Rogelio, pues simplemente reiteró lo que yo decía. Es decir, sabemos eso. Si hay una puja alta, es decir, si los demandantes, o sea, nosotros, queremos en nuestras taquerías usar muchos limones, pues claro que demandamos muchos limones y claro que si no hay suficiente oferta desde Colima, producto del crimen organizado, pues el precio del limón se va a ir por los cielos. Lo mismo pasa con la producción de cebolla. Por supuesto que lo que yo dije en el inicio estaba hablando de factores de oferta que están ocasionando que el precio de los productos que compramos, primordialmente agropecuarios, se esté yendo hacia arriba. Es decir, los culpables de que los precios sean tan altos en este momento no somos necesariamente los demandantes, más bien es un problema ahí que tenemos en la parte de oferta que está provocando este escenario y no va a ser, y sobre todo la parte de cambio climático, yo creo que ya no va a ser algo extraordinario, sino me parece que va a ser algo ordinario. Es decir, las sequías, las lluvias irregulares, las inundaciones, los problemas para el traslado de las mercancías hacia sus centros de consumo, porque ese es el otro detalle. Juárez, pues en productos agropecuarios no produce absolutamente nada. O sea, cuando yo he revisado las estadísticas de quién está empleado formalmente en el sector agropecuario, pues son cifras que son prácticamente inexistentes, o sea, 20 a 50 personas en promedio que el Instituto Mexicano del Seguro Social reporta en Juárez dedicada a actividades agropecuarias. Lo más cercano que tenemos agropecuario pues es en La Paz hacia el sur, donde encontramos ya algunas operaciones de ciertos productos como calabaza, como chile, etcétera, pero en realidad es mínimo. Entonces todo lo traemos de estados, como decía Rogelio, lo traemos de Michoacán, lo traemos de Colima, de Sinaloa, de los grandes graneros, por decirlo de alguna manera, y entonces estamos limitados a lo que ahí ocurra, cómo están funcionando, y si el funcionamiento, como decía Rogelio, no le interesa al gobierno, corregir, que estos productores rurales operen de mejor forma, que sean más eficientes, que tengan incorporación tecnológica, que puedan vender mejores sus productos, mejor precio también para ellos, en fin, si no le interesa, pues nosotros vamos a ver que estas situaciones de inflación provocada por el sector rural va a ser muy frecuente, o sea, lo vamos a ver muchas veces durante el año. Bien, nos tenemos que ir a un corte comercial y regresamos, apenas comenzamos, hay muchísimo más de este interesante tema. Bien, regresamos y esta pregunta, Rogelio, entonces, como agricultor, ¿cómo estamos en ese caso aquí, a lo mejor no en la ciudad, decía Isaac, hay pocos, pero alrededor, ¿qué es lo que la zona esta norte, Casas Grandes, siembra y de qué manera repercute en los precios? Porque el tomate está altísimo, la cebolla también, y usted decía que es por un tema de abasto. Y de temporada, Mirna. Ahorita no se siembra nada de hortaliza aquí. Los fríos intensos hielan todo, okay. O sea, cualquier cosa no se da. La época de producción de todo el entorno de Juárez, hablando de Palomas, Janos, Ascensión, Casas Grandes, Villa Ahumada, Benito Juárez, el Valle de Juárez, todo esto, es de mayo a octubre, porque a finales de octubre vienen las heladas o a principios de noviembre y se acaba todo. ¿Qué se siembra ahí? Pepino, tomate, cebolla,
ajo, melón, sandía, chile de todas las variedades, elote, dentro de los comestibles, eso, más o menos. El resto, por ejemplo, aquí no se da la papaya, el mango, el plátano, eso es de la costa y eso sí lo tenemos que traer de fuera. Y eso se da en ciertas temporadas también allá, más en la época de calor, pero también en esta época se da parcialmente ese tipo de productos. Por ejemplo, la cebolla ahorita se da en una parte de Tampico, que es cálida, de Tampico, de Tamaulipas, discúlpame, que es cálido, y en una parte de Veracruz, en una parte de Puebla y en una parte de Morelos. Pero cuando está lleno de cebolla, pues encuentras la cebolla muy barata, ¿verdad? Pero te digo, es cuestión como de coincidencias. ¿Por qué no sembraste cebolla? No, pues el año pasado me fue muy mal. ¿Y Isaac por qué no sembró? No, también. ¿Y el Señor? Pues también. O sea, ¿es solo por este año, solo por esta temporada? ¿O? Sí, sí. Mira, yo te aseguro que en 15 días esto se compone, porque los que tienen el producto meten acelerantes y aditivos para que salga rápido y entonces empiezan a producir. Y le restan al cultivo 2, 3 semanas. Si iban a salir el 20 de febrero, pues ya van a salir el 5, porque se le ponen químicos para acelerar la salida, la maduración del producto. Y lo malo de esto, lo que yo percibo, ¿verdad? Igual, y obviamente no me equivoco, ustedes dirán, lo malo de esto es que este aumento, esta inflación, provoca que otros productos, alimentos, restaurantes, platillos, aumenten de precio. No Y necesariamente, ¿eh? No necesariamente. Por ejemplo, los que tenemos restaurante, no porque el tomate o el chile o la cebolla estén caros, subimos el platillo. Estaríamos muy fuera de lugar. Son costos que absorbemos nosotros. Ahora, no es eterno y luego es variable. Y luego lo que decía Isaac, sí es cierto que afecta la inflación del principio del año, que la inflación del principio del año está afectada por todas las tarifas que suben, las autopistas todo sube al inicio del año. y las colegiaturas y la tenencia y todo lo que tenemos que pagar, que no está en la canasta básica, pero está dentro de los 300 productos que se miden. Entonces, suben y eso es lo que está todo el mundo a la expectativa de cuánto va a subir en enero la inflación, porque es como un marcaje. Pero si en febrero el tomate está barato, pues también marca hacia la baja, ¿verdad? En enero marcó hacia la alza, pero en febrero va a marcar hacia la alza en el indicador. Y si la cebolla también está barata, también va a bajar, va a marcar en el indicador hacia la baja. Entonces, es esto que decía Isaac, es una medición constante para sacar un promedio y el promedio irlo acumulando. También decía algo que tiene razón. La inflación del centro de la República no necesariamente es la misma de la frontera. A nosotros nos afecta más, Mirna, porque todo lo que viene de allá del centro viene grabado con el factor transporte, que en el IVA no DF... tiene que ver? No, bueno, pues si lo produces en Puebla y lo llevas a México, pues son 3 horas de transporte. Pero si lo traes a Ciudad Juárez, son 20 y tantas horas de transporte. ¿Cuánto cuesta el diésel, las carreteras, la hora hombre, chofer, todo eso? Entonces, necesariamente en la frontera, muchos productos están más caros que en el centro del país y ellos te pasan un reporte de la estadística que sacaron de los 300 productos. Sí, pero en el centro. Por eso Isaac decía, no más que en la frontera salió más bajo. Pero no parece. Bueno, a veces sale más bajo y a veces sale más alto. Es lo que le iba a preguntar. Dice usted, no necesariamente es un aumento de los platillos o del costo No. de un servicio en el restaurante. Es como faltarle al respeto al consumidor. Pero es que... Lo absorbemos. Hemos visto Somos un comerciantes. aumento, Rogelio. Sí, pues a lo sí. mejor no en todos, pero en algunos. Dices, Dios, pues, ¿qué pasa? No sé si porque fue final de año o en este inicio de año, pero sí se da un aumento. ¿Hay alguna explicación, además de que a lo mejor algunos sí aprovecharán y otros lo cubre?
Yo creo que, como bien dice Rogelio, los empresarios, sobre todo restauranteros, por ejemplo, no hacen un aumento inmediato. O sea, no porque aumentó en esta primera quincena el 4.9 que decíamos, ya ellos también 4.9 de aumento, porque involucra costos. Para ellos tan solo cambiar el menú. O sea, el solo hecho de cambiar el menú y cambiar los precios ya es un costo. Y evidentemente eso puede ahuyentar, o así ocurre normalmente en la experiencia, pues a los clientes. Porque los clientes se dan cuenta inmediatamente que hay un establecimiento que hizo eso. Entonces, hay cierto orden, por decirlo de alguna manera, en el mercado, y lo que ocurre es que, justo lo dije al principio también, se absorben. Son absorbidos hasta donde les es posible, esperando lo que decía Rogelio, que en algún momento los que están provocando ahorita la inflación, o sea, los que la están moviendo al alza, ya se estabilicen y vuelvan nuevamente a la normalidad en sus precios. Recuerden el limón, es un buen ejemplo. El limón ya ocurrió en 2.22 y en 2.23, que se nos disparó mucho. También el aguacate. Y finalmente, a lo largo de los meses, gradualmente comenzó a reducir su precio, a normalizarse. En el jitomate igual, un servidor hace las compras, para que no digan que me dicen solo a través del INEGI, y comparé en dos grandes cadenas, digamos, no voy a mencionar nombres, una pequeña y una grande. Si vas a la pequeña, el precio del kilo del jitomate estaba 10 pesos más que en aquella cadena grande que tiene esta posibilidad de traer a gran escala, en grandes volúmenes el producto. Y comparándolo con el mercado del centro, no, hombre. Pues, no, y claro, comparándolo con el centro, pues el precio es 20 o 30 pesos menor, porque justo lo que decía, estamos muy lejos. Entonces hay que traer eso que no producimos hasta donde lo consumimos. Me refiero al centro de la ciudad. Ah, peor aún. Bueno, los si lo vemos en el caso del centro, también hay estrategias, ¿verdad? Porque hay estos mercados, grandes mercados también para ingresos menores, donde también hay un apoyo de cierta forma de quien ofrece, de los comerciantes, para presentar a un precio menor. Entonces la esperanza es de que esto disminuya. Sí, totalmente. Yo creo que igual que Rogelio va a reducir, pero aquí vienen otros productos que ya no son estos de la canasta básica, que yo creo que eso sí no se van a reducir. La gente que nos ve va a estar de acuerdo. La vivienda. Uno de los factores que cuando vamos viendo el desglose los analistas de qué provocó la inflación, ya olvidemos los productos agropecuarios, la vivienda. La vivienda está presentando ya durante varias semanas incrementos constantes. Y aquí la vivienda son las dos cosas, el que renta la vivienda y el que tiene una hipoteca y ahí la está pagando, o el que no tiene y quiere tener y entonces está observando que constantemente los precios de la vivienda suben y suben y suben y suben. Y ese es un bien fundamental para cualquier ser humano. O sea, la clave de nuestra existencia es tener una vivienda digna, y eso cada vez se va a volver más complejo de alcanzar. Y eso sí no se va a estabilizar, o sea, no van a pasar 3 meses y yo voy a encontrar una vivienda de 1,5 millones cuando hoy vale 3 millones. ¿Por qué ha encarecido tanto la vivienda en Juárez? Yo te digo, se encareció la mano de obra por la demanda de la vivienda. O sea, cuando empieza el reacomodo y que empieza tanta gente a venir a Juárez. El nearshoring, todo el reacomodo. Todas las empresas orientales. Ajá. Las orientales y las americanas, porque no es nada más de... No es nada más de Chile. Vienen a buscar vivienda, como dice Isaac, o sea, ¿qué es lo primero que necesitas? Pues dónde vivir. Entonces, todo lo que estaba en renta se ocupó y todo lo que estaba en venta se vendió. ¿Qué pasó? Que caímos en déficit. Como antes de Fox, no sé si te acuerdas que en todos los sexenios priistas había un déficit muy grande de vivienda. Y Fox tuvo que hacer una modificación para... Y construyeron un montón de viviendas chiquitas, pero muchas. Ok. Hoy en día estamos otra vez en Ciudad Juárez con ese problema, con un déficit de vivienda y de mano de obra de la construcción. Entonces se tienen que traer la mano de obra de otros lados. Y a esos obreros que se traen de otros lados, pues hay que darles vivienda, hay que darles escuelas, hay que darles hospitales, parques, transporte público, todo lo demás. Naves industriales, además. Entonces, por eso subió. Si tú comparas el precio de la vivienda de Juárez, que tiene un subsidio en el IVA y en el impuesto sobre la renta, contra una vivienda en la ciudad de Chihuahua, de la misma dimensión, del mismo tamaño, y en un sector muy similar, está 22% abajo de Ciudad Juárez, pero Chihuahua no tiene ese problema. El problema es de Juárez, entonces por eso subió. ¿Qué va a pasar? Igual que la hortaliza.
En cuanto se estandarice todo, empieza a bajar. ¿Pero se están construyendo? Sí, sí están construyendo los ¿Así de desarrollos. carísimas que se están vendiendo? Sí, sí, sí. Esa es la Tienes paradoja, si quieres tomate, lo compras a 80 pesos o Sí. a 3, o sea, como esté. Es lo mismo la vivienda, pues le buscas, pero finalmente pues encuentras una que te acomode, pero no la vas a encontrar barata. O barata, pero no en el lugar más adecuado, más seguro. Así es. Esa es otra, ¿verdad? Entonces, todas esas viviendas que estaban abandonadas, ¿ya se vendieron? Ya están ocupadas, la mayoría. Se vendieron, el Infonavit subastó por paquetes. Entonces, Isaac compró 600 viviendas muy baratas, él las rehabilitó, las reacondicionó y se las volvió a dar al Infonavit para que las asignara. Todo eso, todo lo que estaba en parajes de San Isidro, en todos esos fraccionamientos. Riberas del Bravo. En Riberas del Bravo no había tantas desocupadas, pero para arriba de Riberas, Palmas, sí, toda sí, todo aquella eso, zona. todo eso. Todo lo de San Isidro, todo lo de Tierra Nueva, todo aquello. Aunque se inunde en aquellas zonas, de todos modos. Bueno, se inundaba ¿En acá Las Palmas? de este lado del Del Barrial. Sí, pero ahí ya no he visto que hayan, eso no sé, Mirna, pero todo lo de acá de San Isidro, lo de Zaragoza y de San Isidro, que estaba completo por acá por el Talamás y la Miguel de la Madrid, todo eso ya se vendió, ya todo eso está ocupado. Y bueno, además porque están haciendo muchas naves industriales por Sí, esa zona por aquella- precisamente, ¿no? por Que aquel sector. seguramente habrá más trabajo para la gente que viva por esta Así es. ciudad. Pues vaya que vienen, y este encarecimiento de la vivienda puede provocar o está provocando también un aumento de diferentes productos. Es lo mismo que dice Isaac, o sea, afecta a los 300 productos que se miden. Y es un pequeño parámetro que se le imprime a esos 300 productos. A veces del 8% y a veces del 10%, pero hay unos que no suben nada y hay otros que bajan. Y ese es el promedio del que él habla de la frontera de 3 y fracción y del nacional del 4.9. Para cerrar el capítulo del aumento de los productos, sobre todo los alimentarios o de los agrícolas, vaya. Entonces estamos hablando de que en unos 15 días va a mejorar, va a disminuir Debe de mejorar. el precio del tomate y cebolla, que es lo que en esos Sí. momentos tiene a todo el mundo asustado. Sí. Esto tiene que bajar. Sí. Al regresar, yo quisiera que, aprovechándolos, hay un tema que es nuevo, este aumento que hubo en el salario ha provocado que sean cada vez más reducidos aquellos trabajadores que tengan el descuento, el subsidio. Y esto les van a quitar más impuestos. Así lo entiendo, ¿no? Al volver nos explica el especialista, por supuesto, en economía y como empresario, pues cómo les pega, ¿no? Al volver con esto y más. Ahora sí que, Isaac, por favor, Sí, claro. ilústranos porque al menos una servidora anda medio perdida. No, pues ¿Qué aquí- sucede con ese tema? Básicamente tenemos el tema de que a inicios del año, bueno, desde el 1 de enero del 2024, se incrementó 20% el monto del salario mínimo vigente, que estamos hablando como de, no sé, 370 pesos aquí en la frontera, que es lo que nos ocupa. Cuando eso tú lo conviertes en términos mensuales, te genera un ingreso que en el caso de las tablas del impuesto sobre la renta para personas físicas ya queda sin el apoyo gubernamental federal para hacer un menor pago de impuestos. Entonces hay un descuento de aproximadamente 400, 420 pesos lo que se le hace al trabajador. Entonces ya tiene que contribuir, pues por decirlo de alguna manera. Y eso ha generado cierta polémica entre los especialistas porque por un lado estábamos muy contentos de que el salario aumentara, el salario mínimo, y por lo tanto los ingresos mensuales o quincenales que percibía el trabajador. Pero como el gobierno de algo tiene que vivir, pues vive precisamente de la recaudación de impuestos a empresas y a personas. Entonces, cuando ya las personas ya tienen un nivel de ingreso lo suficientemente elevado, como es lo que está ocurriendo ahora con estos incrementos paulatinos, pues ya puede entonces cobrarle el impuesto sobre la renta a estas personas físicas. O sea, ¿cómo le afecta al trabajador, al asalariado? Pues reduciéndole en el monto aproximado que indiqué el ingreso que percibe. Entonces, aunque por un ¿Se lado los va a te lo quitar? aumentan, por el otro lado te lo quitan. Pero bueno, hay que reconocer que el gobierno así vive, esa es su modus operandi, es decir,
va a entregar porque políticamente se ve bien, es correcto. Pero entonces, ¿de qué sirve pero el también aumento tiene que al quitar. salario? Justo es lo que se está debatiendo ahora, hasta qué punto es deseable que siga la política de aumentos al salario mínimo. En algún foro académico, les adelanto, nosotros debatimos esto de que quizás la famosa figura de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos tendría ya que desaparecer. Es una figura que data del siglo XX, de mediados del siglo XX, en la cual había un partido hegemónico y había unos grupos controlados de trabajadores y unos grupos controlados de empresarios. De hecho, así fue como se forman las cámaras empresariales, los sindicatos, y entonces el partido hegemónico decidía, bajo su voluntad, en esta comisión, cuánto aumentar cada año. Hubo momentos en los que aumentaba muchísimo porque era un gobierno, se decía, revolucionario. Y después se volvió un gobierno, vamos a decirlo, neoliberal, como le gusta a algunos decir. Entonces ya aumentaba menos para que la inflación no se desbordara. Bueno, ahora tenemos un nuevo gobierno, un nuevo tipo de gobierno. Y en este nuevo tipo de gobierno lo recomendable es que ya desaparezca, lo deseable es reformar esta figura para que desaparezca y que ahora mejor los salarios se basen en un esquema de productividad donde se va observando sector por sector, tipos de empresa y se va definiendo cómo deberían de ser los aumentos. Y la negociación ya tendría que ser más bien directamente entre empresario y trabajador. Como sucede aquí en muchos de los casos. Sí, siendo el Estado únicamente el vigilante, el garante de que haya un acuerdo que sea benéfico para las partes, pero ya no de manera autoritaria decir vamos a aumentar 20% para todos o 30% para todos, sino más bien entendiendo que hay ciertas empresas que pueden pagar ese aumento y otras empresas que no pueden pagar. Sobre todo, les insisto, por el lado de la productividad. La productividad en México está estancada, está por los suelos. Desafortunadamente, esa es nuestra realidad. ¿Trabajamos mucho? Sí, en el promedio, trabajamos mucho, pero no somos tan productivos. Entonces, si no somos productivos, evidentemente no estamos generando demasiado dentro de la industria, dentro de la empresa, y por lo tanto no se nos puede remunerar tanto. ¿Cómo aumentar la productividad? Por ahí vienen varios cambios que se tienen que hacer. Pero mientras esto sucede, la realidad en estos momentos es que sí me subieron el salario, pero de todos modos me lo quitan en Pero impuestos. vas a tener ahí una posibilidad de que se te genere un descuento al final del día y lo tenemos todo el tiempo, por cierto, porque pagamos el impuesto al valor agregado, que es un impuesto ya de carácter indirecto, se dice, porque lo pagamos todo en cualquier clase de consumo donde éste esté marcado. Entonces, al final del día tenemos que tener cuidado cuando las autoridades nos dicen que nos van a dar un beneficio como este de los aumentos exorbitantes de repente del salario mínimo, pero también programas sociales, porque dices, recibo una pensión, recibo un apoyo, sí, pero recuerda que eso que estás recibiendo es porque se te va a restar de alguna forma, el gobierno lo va a obtener a través del pago de impuestos. Eso al salariado, al asalariado, al empresario, ¿cómo le pega, señor? Es cuestión de criterios, Mirna. Mira, otra vez sin contradecir a Isaac. La Ley Federal del Trabajo dice que los salarios mínimos no deben de ser gravados por nada, ni por ningún impuesto, ni por ninguna retención, ni nada. Entonces, sí es cierto que las tablas no se han ajustado. Las tablas de las contribuciones al Seguro Social y las tablas de los impuestos de sueldos y emolumentos y del ISR. Pero también es cierto que la Ley Federal del Trabajo dice que el salario mínimo está exento de cualquier cosa. Entonces, pues aquí lo que tienes que hacer, a quién le hago caso, y en ese sentido nosotros a través de Concanaco hemos estado pidiendo a la Secretaría del Trabajo, que la cambiaron y ahora es de Gobernación, y al del Seguro Social, que muevan las tablas, porque sí es cierto que el salario ha ido creciendo, pero las tablas no se han ajustado, entonces cada vez contribuye más el asalariado, pero el que no es salario mínimo, el que está arriba del mínimo. Y entonces, pues subes el salario mínimo el 20% y a los demás le subes el 8 y el 10 y el 12, pero con las retenciones que le haces es donde caes en lo que está diciendo Isaac. O sea, sí le subiste el salario, pero el gobierno le está haciendo una retención y el Seguro Social le está haciendo lo está obligando a una contribución por parte del empleado más alto, y entonces pues ya casi no te sabe, ¿verdad? Pero esto se va a ajustar. Con los aumentos en la inflación. Sí, pues, pero esto se va a ajustar. Y luego, algo que no me gusta decir, pero que nosotros como líderes siempre tenemos que señalar lo que está mal y también tenemos que decir lo que está bien.
La única política que a mí me gusta del gobierno federal es la política salarial, que nadie se había atrevido a hacerlo porque le tenían miedo a la inflación y que iba a venir una espiral inflacionaria y que nos íbamos a convulsionar y que se iba a descontrolar el país. No pasó nada. A Fox se le decía, sube el salario. No, no, porque los economistas y los asesores me dicen y esto. Este hombre dijo, al doble, y no pasó nada. Entonces, ¿este aumento que hemos tenido de inflación no es por el aumento del salario mínimo? Bueno, es una de lo que marca, es una de las variantes, pero no necesariamente. Sí es cierto que afectó a la inflación, pero no la afectó como ellos pensaban o como ellos decían. Y no nada más México, o sea, este era un enunciado que traían todos los de Latinoamérica. Si suben el salario, se desboca la inflación y vamos a volver a vivir aquellos años de la hiperinflación y descontrol. No pasó nada. Entonces, qué bueno que el presidente se atrevió a subirlo, que benefició a tantos asalariados y que no se ha rajado, ¿verdad? Porque cada año después de que en la frontera lo subió al doble, ha subido el 20% y todos estamos temblando a ver si no pasa nada. No pasa nada, Mirna. Sí es cierto que el año pasado tuvimos un 8.7 o un 8.9 de inflación, pero esperábamos 12 y 15, acuérdate, y no llegamos a eso. Y en el caso de el costo, lo que tiene que pagar el empresario para su trabajador, para el seguro social, ¿no hay una repercusión? Sí, pues cómo no, sí hay, pero pues reducimos ganancias y ajustamos otras cosas y acomodamos al trabajador. O sea, lo más legítimo es que el trabajador tenga un mejor salario, una mejor percepción. Y por parte de nosotros, los empresarios, debemos de otorgarlo y debemos de irlos acomodando cada vez mejor. Pero ¿realmente se logra eso? ¿Sí se logra una mejor calidad de vida con todas estas...? La verdad es que pues ya es educación, ¿verdad? Ya claro. Es educación, pero pues nosotros lo extendemos y ellos si ya lo quieren gastar en cerveza o en otra cosa, pues ya está fuera de nosotros. Es otro asunto. ¿Sí? La verdad es que la política salarial era lo que yo les quería indicar. Ya está llegando a un límite y este límite está marcado por lo que algunos analistas ya detectaron. Ya no es conveniente seguir con esta política. Qué bueno que desde el 2019 lo estuvieron haciendo para recuperar, porque justo la razón por la que no lo hacían es que la inflación estaba controlada a través del control de los salarios. Eso es una regla evidente, o sea, no es verdad que simplemente yo puedo aumentar permanentemente los salarios y los precios nunca se me van a mover. Sí, es vital tener bajo control, por eso lo hicieron en el pasado, el salario, y por eso pauperizaban a la clase trabajadora con salario bajo, porque de esa manera estás contrayendo la demanda. Pues con eso empezamos hablando el programa. Si yo no tengo dinero en la bolsa, pues yo no voy a salir a hacer ninguna compra. Y si no salgo a hacer compras, pues los precios no se van a ir hacia ningún lado, hacia arriba, van a estar incluso descendiendo. Entonces esa era la lógica. Ahora, el presidente actual le apostó un incremento porque había un margen. Había un margen porque como desde los años 70 se seguía una política de control salarial, pues evidentemente él tiene esa posibilidad de hacer estos aumentos que en este momento no han sido inflacionarios. Pero en algún momento justo lo que estamos haciendo es de continuar con esa política, lo serán. Y entonces, aunque yo nominalmente reciba 20,000 pesos mensuales, realmente, es decir, cuando le descuente el efecto de los precios, realmente estoy recibiendo 7,000 o 6,000 pesos, aunado a estos pagos de contribuciones que estamos diciendo. Normalmente ustedes y yo que nos están viendo solo vemos lo nominal, o sea, si a mí me dan un cheque de 20,000 estoy súper contento. Pero ojo, ¿qué tal si estás en una economía donde los precios me habían dicho en enero que eran de 4.90 y ahora en marzo me están diciendo que son de 7.5? Bueno, entonces quiere decir que ese ingreso de 20,000 no son 20,000, en los hechos compra muy poco. Y eso es justo lo que la gente ve. Por eso con el tema salarial tenemos que tener mucho cuidado. Mi propuesta es que tiene que desaparecer la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, tiene que desaparecer esta política de aumento de salarios por decreto y se tiene que buscar a nivel empresarial, a nivel de productividad, de acuerdo con el trabajador, cuál es el incremento posible para cada uno de estos sectores. Pero por lo que veo no es algo que les agrade mucho a los empresarios, ¿no? ¿El aumento salarial? La desaparición del salario mínimo. No, mira, sí estoy de acuerdo en que finalmente vamos a tener que llegar a otro esquema de pago, por función y por horas.
Ya no será obligatorio que te pague todo un turno. Trabajas 5 horas, te pago, no sé, 70 pesos la hora o 50 pesos la hora o 100 pesos Eso la hora. está ya próximo. No creo que esté próximo, pero sí vamos a ir caminando hacia allá. Por cuestión de justicia, de equidad, de mejor... ¿Y es más costoso para ustedes como empresarios que el salario mínimo? No, sí, obligadamente va a ser más costoso, pero vamos a estar más especializados, vamos a estar más tecnificados, vamos a estar más afinados en todo lo que hacemos, ¿verdad? Bien, y otro de los temas que también quiero aprovechar, que es algo que nos adelanta Isaac, hay una posibilidad de que se cambie el sistema de pensiones. ¿Es así? Sí, totalmente. Ya hubo una reforma para la gente que nos está viendo en diciembre del 2020, cuando estábamos a punto de recibir la vacuna. Bueno, también se hizo un cambio en la legislación que tiene que ver con el sistema. Que no nos dimos cuenta porque teníamos más miedo por la vacuna. No, casi nadie se dio cuenta. Incluso un servidor, la verdad, no le prestó mucha atención hasta que ya... El COVID estaba acaparando todo. Sí, estábamos Claro. estábamos preocupados por la enfermedad. Y lo que ocurrió fue que aumentó las aportaciones que el patrón por obligación tiene que hacer para el retiro del trabajador, hasta llegar en el año 2030, si no mal recuerdo, debe de llegar al 15% entre la aportación del trabajador, la aportación del patrón y la ligera cuota social que es la aportación del gobierno. Entonces eso provocó además que con menos semanas cotizadas también recibas una mejor pensión al término del día. En fin, varios cambios que fueron ya buenos, entre comillas, y ahora el presidente va por más y entonces ahora anunció que el 5 de febrero va a presentar ante el Congreso las diferentes iniciativas. Una de ellas tiene que ver con los cambios en materia pensionaria. Ok, bien, nos marcaron el corte, pero regresamos con este tema. Hablábamos antes de entrar al programa también este tema de las pensiones y hablábamos porque las nuevas generaciones no les interesa hacer un récord, no les interesa el lograr una pensión para cuando ya no puedan trabajar, como el caso de nuestras generaciones, ¿verdad? Yo me cuento aún, que estamos preocupados por a ver si ya logramos las semanas cotizadas. Las nuevas generaciones es otra cosa. ¿Cree que este anuncio del 5 de febrero pueda venir por ahí y hacer más fácil a los jóvenes actuales? Los está activando. De hecho, se han activado desde antes. La verdad, yo que trabajo con universitarios, con gente joven entre los 18 y los 23 años de edad, la verdad es que ellos sí están preocupados por el futuro y por sus estilos de vida. De repente yo sé que los padres los ven de una forma y nosotros los profesores universitarios los vemos de otra. Trabajamos más de cerca con ellos y están preocupadísimos porque ven lo que dije, la vivienda por los cielos, no pueden tener acceso fácil a una vivienda, no se ve fácil que siendo universitario y egresado, por más bueno que haya sido, consigas un buen trabajo acorde a lo que esperabas. O con un buen salario. O con un buen salario. Y luego viene el tema pensionario. Sí les preocupa que en el futuro lleguen a la vejez y en esa vejez, pues dado que nunca tuvieron una formalidad en el empleo, una seguridad, estabilidad en el empleo, pues no tengan nada para vivir. Y por eso una de las formas en las que esto se ha monitoreado es que hoy muchos jóvenes ya no quieren tener hijos. La razón de fondo de no tener hijos en los jóvenes pasa porque están muy conscientes de la realidad que vivimos, el cambio climático que ya mencioné, estos elevados precios en la economía, la incertidumbre con el futuro. Entonces, volviendo al tema pensionario, pues el presidente ya le va a apostar por ahí, 5 de febrero vamos a ver qué dice, pero como un previo ya nos dijo que quiere buscar una tasa de reemplazo del 100%. Este es un concepto técnico, pero no es otra cosa que si yo me retiro ganando 20,000 pesos, bueno, que mi pensión sea de 20,000 pesos por el resto de mis días, que eso sería lo que... ¿Y las semanas cotizadas? Tasa de reemplazo del 100%. Se reducen las semanas. Ya de hecho, si no mal recuerdo, pasaron a 750 semanas cotizadas. Entonces vienen todos esos cambios. Porque antes eran, no, pero para los de la ley 73 siguen es siendo... Que hay dos leyes. ¿500? 500 con la ley vieja y 2,000 y fracción con la ley nueva. Hay ley 97. Pero ese es del Seguro Social. Así es, exactamente. Las pensiones son muy diversas, están las del ISSSTE, están las del IMSS, están las estatales, las universitarias, hay mucha variedad, las paraestatales. ¿Se pueden juntar?
Del ISSSTE Sí, y hay del... lo que se llama la portabilidad. Si tú estuviste en un régimen, puedes llevar tus semanas cotizadas al otro. Ese es ya parte de los cambios que ya se han hecho. Ya hay esta portabilidad. Y luego el problema es que hay mucha gente que, bueno, que entra tarde al mercado de trabajo, mucho tiempo estuvo en la informalidad, no siempre fue formal. El punto es que el presidente está haciendo ha anunciado que haría estos cambios y hay preocupación porque, pues, evidentemente la carga va a recaer en el gobierno. Y el ¿No para gobierno, los ¿de empresarios? dónde? No, pues es que sí también a los empresarios, porque el gobierno no crea dinero de manera espontánea. El gobierno, para tener ingresos, necesita obtenerlos de quien está generando riqueza y en este caso pues son los empresarios. Entonces, aunque directamente no van a aumentar las aportaciones necesariamente por lo que ha dicho el presidente, no le hemos visto la reforma, pues lo harían indirectamente porque el Estado aportaría más para tratar de llegar al 100%, porque francamente lo veo inviable el 100%, ningún país en el mundo, incluso desarrollado, tiene un 100%. Lo que tienen es para ingresos bajos sí hay 100%, pero para los de ingresos medios o altos no hay esa posibilidad, podrían. 80%, 70%. Entonces eso se nos viene ya en el escenario más de corto plazo. ¿Qué le parece todo esto, Rogelio? Mira, son puras especulaciones. No, de verdad. Yo pienso que al sistema de retiro o al sistema de pensiones se le tiene que meter mano desde hace muchos años, porque los trabajadores lo han tomado como una prestación y no lo han tomado como la retribución que le hace el gobierno a una persona que ya dejó sus fuerzas, que ya dejó sus mejores años, que ya dejó todo su talento al servicio del Estado, de la planta productiva, de lo que sea, ¿verdad? Entonces, a través de las prestaciones sindicales, hay muchas personas que se han jubilado a los 50 años, que todavía tienen fuerzas, A los que 25. todavía están en condiciones de trabajar y que no han mermado sus fuerzas ni tampoco le han dado todo lo que su capacidad tenía para darle a la planta productiva. Entonces, ¿cómo fue creado el sistema de pensiones o el sistema de retiro? Para que cuando tú no tuvieras fuerzas, cuando ya estuvieras en tus años más en el invierno de tu vida, tuvieras una retribución por todo lo que le produjiste al Estado. Vivir. Sí, claro. Pero entonces se empieza a tomar a través de las prestaciones sindicales como una prestación, no como un derecho que se tenía del Estado. ¿sí? Y entonces te empiezas a retirar joven, empiezas a aprovechar ciertos escollos de la ley o de las prestaciones de los contratos colectivos de trabajo para retirarte antes de tiempo con una cantidad de dinero Modalidad sustanciosa. 40, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces ahí empiezas a mermar los fondos que todos estamos engordando para que cuando Mirna se retirara a sus 60 y tantos años tuviera su Es que ese es su el pensión. problema, Rogelio. Cuando 60 y tantos años. Sí, cuando Isaac se retirara Me de pensioné esa y al día bolsa, siguiente me muero. sí, de esa bolsa se le pagara. Pero si se le está pagando al señor de 42 años, pues está mermando la bolsa, porque a él todavía le faltan 20 años de contribución para que de la bolsa se le retribuya. Entonces, todos esos excesos que te digo, De poquito en poquito. se fueron haciendo en las universidades, en los municipios, en los estados, en las plantas armadoras de carros, en todo eso, que tenían contratos colectivos de trabajo muy favorables al trabajador, empezaron a mermar los fondos, los del Seguro Social, los de pensiones civiles, los del ISSSTE, los de los fideicomisos de las universidades, los de los municipios. Y yo te diría, ¿cómo está la universidad de jubilados? Y si tú ves el universo de jubilados, la mayoría no cumple con los 60 y tantos años. Y si ves las de la presidencia municipal, igual. Sí, ya se modificó, pero ¿te acuerdas cuando con Por 15 eso, años se jubilaron? ahorita ya se modificó, pero y todo lo que han estado erogando para pagar esos excesos merma o lesiona las finanzas de los fondos. Entonces, ¿hacia dónde debe de ir dirigido? Primero, a que no haya este tipo de abusos y luego a subir la edad, y me cuento, sí, claro,
a subir la edad No me gusta del eso, retiro. Rogelio. Oye, ¿cómo se dice? La Pero sí. capacidad de vida, el promedio de vida Pues ha subido. sí, pero Antes era de 70 años, ahora andamos en 80 y tantos, Mirna. Pero nos tenemos que jubilar con 65. Bueno, las mujeres, los hombres no. Fíjate. Nos tenemos que jubilar de 70, yo creo. No le gusta a la gente, No. pero es la única manera de mantener los fondos sanos, porque si no un día se van a acabar muy pronto. Y es lo que dice Isaac, el gobierno va a tener que meterle de su bolsa. El gobierno no produce dinero. Los que producimos dinero somos nosotros, los empresarios que le aportamos, que contribuimos al sistema de... Finalmente así es. Sí, al sistema de administración tributaria. Entonces, ¿de dónde los va a sacar? Pues de nosotros. Y de nosotros, ¿verdad? Sí. Que aunque no seamos empresarios, Entonces, no debe de estamos ir en la hacia base de allá. contribuyentes. Debe de ir orientado hacia la equidad. O sea, que el fondo esté sano para que Mirna se retire bien y segura, para que Isaac se retire bien y segura, para que Rogelio Pero se ese retire bien y segura. es un deseo, pero en la No, realidad. hacia allá debe de ir. Hacia allá debe de ir. Y lo que dice Isaac, que el gobierno le va a meter, no tiene dinero el gobierno. El gobierno no produce dinero. Sí. Entonces... Difícil, yo ¿no pienso, lo permitirían los empresarios? Digo. pues eso de no permitir no es Ya cierto. no importa aquí, No, en esta administración. No. Estaríamos en contra o no sería parte de lo que desearíamos nosotros. Pero si viene un mandato así, pues los mandatos son para obedecer. Y posiblemente sea un mandato, ¿verdad? Sí, el 5 de febrero habrá que estar atentos a lo que se publica y en función de lo que se publique, pues ya podremos seguir ahondando. Y el otro Si no asunto, sería pues todo especulación. sí, como bien dice Rogelio, ahorita solo es una etapa especulativa, efectivamente. Tenemos poco tiempo, pero Sí, nos quedamos con ese pendiente. rápidamente, si hay oportunidad, hay otro tipo de servicio que subió mucho de precio esta primera quincena de enero, es el de transportación aérea. Este se incrementa sobre todo por los cambios en la tarifa de uso aeroportuario, por los malos manejos del sistema aeroportuario otra vez. mexicano. Entonces eso ya se está reflejando en costos de tarifa, sobre todo de ¿Cuánto transporte subió? privado más alto, alrededor de 26%. Entonces sí es un incremento sustancial, Mucho. que seguramente ya quien viaja mucho por Lo notó. necesidad o por descanso, pues ya lo está notando. Muchas gracias. Gracias por su Gracias. compañía, por su experiencia, por sus conocimientos. Muchas gracias a ti Gracias por la a invitación, ustedes. Mirna. Muchas gracias. Encantado de estar aquí contigo. Gracias, igualmente. Pero sobre todo a usted, muchas gracias por vernos, por seguirnos. Buenas noches.